El ingeniero tiene que impactar en la sociedad. Creo que es un elemento fundamental. No puede pasar sin que como la luz por un cristal. Decía David Smith-Tain, que es el decano del MIT, Sloan School of Management, que su institución, el MIT, se habría creado para impactar en la sociedad y que las universidades tradicionales lo que hacen es crear conocimiento, pero impactar poco en la sociedad. Posiblemente este aserto sea bastante cierto en Estados Unidos, donde se diferencia mucho las universidades que hacen investigación de aquellas que solamente imparten conocimientos. Y de alguna manera también se puede parecer un poco a Europa, aunque en Europa normalmente las universidades que hacen investigación y las que imparten conocimientos son las mismas. O sea, la misma universidad imparte conocimientos y realiza investigación. Lo que pasa que en Europa, y especialmente en España, la investigación que realizan es una investigación de muy alto nivel, muy poco próxima a la realidad. Por eso creo que se puede aceptar lo que decía David Smith-Tain, en que se aparcan esos conocimientos, porque no llegan a la sociedad. Es decir, él viene a decir que no se hace de verdad investigación y grande, que tenga una continuidad en un desarrollo de grande y que se transforme en una innovación que impacte en la sociedad. Una universidad, y especialmente las universidades técnicas, deben innovar e impactar en la sociedad, lo que significa realizar una investigación, no como un estudio individual, que es muy típico en nuestras universidades, sino una investigación aplicada que exige trabajo en equipo. Para mí, este es el fundamento de la enseñanza en las escuelas técnicas, en las cuales hay que impartir no solo conocimientos, sino permitir que los alumnos adquieran competencias y, además, algo que eso sí que no lo he oído decir hoy, pero voy a decirlo yo, que adquieran valores. Y todo esto articulado en torno a los ejes que en cada momento sean los más importantes. Yo diría que en este momento los ejes en torno a los cuales se tienen que articular estos conocimientos, competencias y valores son la internacionalización, que casi yo prefería hablar de globalización, ¿eh? Y creo que hoy ya se ha dejado sentir esta expresión por aquí, y por supuesto la innovación. ¿Qué conocimientos? Mi punto de vista a lo mejor se enraiza un poco en los conocimientos que yo he adquirido. Yo creo que hay que profundizar mucho en las materias básicas que nos permitan interpretar las tecnologías de cada momento, tecnologías que van a cambiar mucho a lo largo de la vida de los ingenieros. Yo me examiné de electrónica en el año 1964 y saqué sobresaliente porque no fui a milicias. Los que fueron a milicias, por primera vez les preguntaron sobre transistores, que estaban en el programa, pero nunca se preguntaba. Nosotros habíamos estudiado muy bien las válvulas, pero ya los transistores menos. A mí me dio tiempo a estudiarlos y pude sacar sobresaliente. ¿Quién habla hoy de transistores en las escuelas? Se habla de semiconductores, se habla de otras cosas. El transistor, evidentemente, sirve como elemento de estudio, pero pasó a la historia. Como tecnología, pasó a la historia. Por lo tanto, sí que hay que estudiar la electricidad, sí que hay que estudiar la electrónica básica, sí que hay que estudiar la física básica y las matemáticas. Pero en las tecnologías yo no me pararía, no gastaría demasiado tiempo. Ahora, en todo caso, creo que las tecnologías deberían impartirlas personas que estén en la práctica desarrollando esas tecnologías. Creo que desde que yo he estudiado hasta ahora han evolucionado las cosas de tal manera que a mi modo de ver han ido a peor. El profesor de electrotecnia o de redes eléctricas para mí era un señor que estaba trabajando en Isolux. Y el de motores eléctricos pues estaba trabajando en Barreiros, o el de motores mecánicos. En este momento casi todos los profesores han echado los dientes en la escuela y han pisado muy pocas empresas. Yo, por supuesto, cuando explicaba organización, me encontraba bastante a gusto porque era lo que estaba haciendo todos los días en la empresa. Por lo tanto, no sé si este mensaje puede servir para alguien, pero yo acudiría de nuevo a la gente que está en la práctica para poder impartir esos conocimientos. Competencias. ¿Qué tipo de competencias?
Una de las cosas en las que fallamos muchas veces es en la comunicación. Las presentaciones, ha habido más de una empresa que ha perdido alguna oferta por no haber sabido presentar adecuadamente la misma, ¿no? Otra competencia que es fundamental, a mi modo de ver, es el trabajo en equipo. Evidentemente, si hacemos innovación, a lo que ahora me referiré, deberíamos desarrollar forzosamente el trabajo en equipo y algunos otros aspectos a los cuales me referiré. Y, por supuesto, voy a pasar un poco por alto, porque se ha tratado mucho aquí, las competencias directivas. Casi todos los ingenieros, aquí sois muchos jóvenes, al poco tiempo de estar en las empresas, tenéis que desarrollar actividades directivas. Por lo tanto, es imprescindible que se conozca algo. Evidentemente, como os dije en la mesa anterior, no vais a poder penetrar tanto en las competencias directivas antes de haber pisado una empresa como después de haber pisado una empresa. Sin embargo, es muy conveniente que la universidad ya forme a la gente en habilidades directivas. El tema de valores. No se trata de volver a la formación del espíritu nacional, ni siquiera a la educación para la ciudadanía. No, se trata de desarrollar una serie de aspectos fundamentales. Cuando yo conocí a Reyes, me habló de la integridad. Y en México y en muchos países latinoamericanos hay certificaciones de integridad. Es necesario aprenderlo en la escuela. Desde ahí, la gente tiene que ser íntegra. Y tiene que ser íntegra, por ejemplo, haciendo trabajos en equipo. A mí se me ocurre que puede haber proyectos puntuables donde trabajan más de 2 personas. Ya sabemos que cuando trabaja más de 2 personas, alguna se escaquea. Pues procuremos que no se escaquee. Si hay integridad, no se escaqueará. Respeto mutuo, imprescindible para el trabajo en equipo. Y, por supuesto, cooperación. Digo estos valores a título de ejemplo, podríamos hablar de muchos más. Luego se llegará a la empresa. En la empresa nos hablarán del credo de la empresa, que es el conjunto de valores, y además nos dirán que quien peque contra el sacrosanto credo de la empresa es reo de muerte. Luego no es tanto así, pero es muy importante que la cultura de valores la hayamos adquirido en la universidad. Y, por lo tanto, la deontología profesional no tiene que ser una María. No sé si os suena lo de las Marías a los jóvenes. A los que ya tenemos edad sí nos suena mucho, porque teníamos 3 Marías: la religión, la política y la educación física. Pero no tenía mucha importancia. Yo creo que en la escuela no me examiné nunca de ninguna de ellas. Nos las daban por aprobadas prácticamente. La deontología profesional, sin embargo, yo recuerdo que en económicas me las convalidaron, menos la deontología profesional. Y ahí tuvimos que estudiarlo, pero sigue siendo una María. Creo que la deontología profesional no debe ser una María. Debe ser muy importante para reforzar este conjunto de valores. Como todo este conjunto de conocimientos, habilidades o capacidades y valores deben articularse en cada momento en torno a lo que sea más importante. Y en este momento, a mi modo de ver, lo que es enormemente importante es la innovación. Hay quien dice que ingeniería es igual a innovación. Yo creo que no es tanto así. Sobre todo, al menos no somos siempre conscientes de que hacemos innovación, aunque muchas veces estamos haciendo innovación. Nos pasa como al protagonista de la obra de teatro de Molière, el burgués gentilhombre, Monsieur Jourdan de Saint-Jourdan, que hablaba en prosa sin saberlo, ¿no? Nosotros nos puede pasar eso, estamos haciendo innovación y no somos conscientes. Por eso en España hay muy pocas patentes. En otros países se hace cualquier cosita y se hace una patente para salvar en el futuro la riqueza derivada de esa patente. Para la innovación habría que fomentar en las escuelas la creatividad. De la misma manera que nosotros hemos aprendido los rudimentos de la investigación operativa y los primeros instrumentos de planificación, como el PER y compañía, en este momento hay que insistir mucho en la productividad y ponerla en práctica a través de herramientas de trabajo en equipo y herramientas que exciten de alguna manera la creatividad. Pero no solo basta hacer el desarrollo tecnológico, hacer una modificación de un producto, un nuevo producto. En la empresa necesitamos que ese nuevo producto se valore porque el mercado paga más por él. O si se hace un producto nuevo, ese producto tiene que ir al mercado. Y quien hace el desarrollo tecnológico o el grupo de trabajo, mejor que la persona
que hace el desarrollo tecnológico, debería adquirir los conocimientos mínimos indispensables para llevar ese producto al mercado. Es decir, debería saber algo de marketing, debe saber hacer una planificación del producto e incluso, si me apuráis, la gestión de personal necesaria para que ese producto pueda llegar al mercado. Y todo eso se puede hacer en prácticas ya dentro de las propias escuelas. Entonces, creatividad, trabajo en equipo y elementos de management son claves para la innovación. Otro eje es la internacionalización o la globalización. Creo que se habló mucho hoy y yo tampoco voy a insistir mucho en ello, pero sí me gustaría insistir en qué es lo que tienen que hacer las escuelas o las universidades para fomentar la internacionalización. En primer lugar, enseñar idiomas de verdad. Para nosotros, veo aquí a unos señores, casi todos son más jóvenes que yo, pero era una auténtica María el inglés. Luego lo echamos de menos. Entonces, lo importante es, en primer lugar, que se estudie a fondo un idioma en las escuelas. Casi debería venir sabido del bachillerato, pero por lo menos que en las escuelas se refuerce. Segundo, un paso más, impartir parte de las clases en inglés. En inglés o en francés, o en el idioma que sea, pero en este momento, como os he dicho, hay un idioma que es el inglés. Por lo tanto, impartir. Y no quisiera dejar, lo he pasado un poco por alto al hablar de comunicación, pero no quisiera dejar de mencionar también el castellano. Yo recuerdo que en una reunión con un compañero de muchos de vosotros, ya fallecido hace tiempo, que era don Vicente Mortes, en una reunión con una escuela de negocios, dijo, lo importante, él era ingeniero de caminos, dijo, lo importante es que la gente sepa inglés y castellano. Lo demás ya vendrá. Inglés y castellano. Comentaba hace un momento que en mis últimos tiempos como consultor los dediqué básicamente a revisar los informes de mi gente, no por las tecnologías que pudiesen aportar, no por los conocimientos, sino para ver las faltas de sintaxis que había y tratar de corregirlas. Entonces, decimos, después a impartir clases en inglés y luego hacer algunos cursos, si es posible, fuera de España. Yo creo que el Erasmus es una buena experiencia, siempre que se aproveche bien, y no solo para los aspectos lúdicos y para lo que el seudónimo que se aplica para el Erasmus, que no voy a citarlo en este caso, ¿no? Vosotros sabéis a lo que me refiero. Estoy terminando, sí. Nuestros principales clientes no están en Europa, y el Erasmus es solo europeo. Yo creo que tendríamos que ir a un Erasmus mundial que nos permitiese intercambiar puntos de vista y relaciones y conocer las mentalidades de personas de otros países y de otras culturas. Finalmente, lo importante es aprender a aprender. Nadie va a saber todo lo que va a necesitar en su vida al salir de la escuela. Las escuelas deberían, o las universidades deberían enseñarnos a aprender y a volver a pasar por la universidad con frecuencia, no solo a seguir cursos de jubilados, que hay muchos de esos, ¿no?, sino a seguir cursos para seguir actualizándonos. Por lo tanto, aprender a aprender es otra de las habilidades que deberían enseñar las escuelas. En síntesis, conocimientos, habilidades y valores. La innovación debe orientar los programas de universidades y donde la creatividad y el trabajo en equipo debe ser fundamental. La internacionalización o la globalización debe constituir el centro de la orientación universitaria. Me he pasado un poco por alto el desarrollo de la enseñanza online, que es muy importante en este momento para que cada persona pueda prácticamente crearse su propio currículum, su propia carrera, y realmente hay, en este momento están apareciendo los llamados MOOCs o MOOCs, que son Massive Online Open Courses, donde cada uno, está poco desarrollado todavía, pero cada uno puede crear su propio currículum. Y esto es el mensaje que yo quisiera dejar para las universidades. Lo que pasa es que me parece que la única universidad que me está escuchando es el Instituto de México, ¿no? Y creo que ya el Tecnológico de Monterrey, que creo que ya está haciendo muchas de estas cosas. Muchas gracias.